Ok, ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo, igual un poco en abstracto. Entonces que bueno, puede servir más como motivación, como ejemplo de aplicación. Una rotación que depende del tiempo. De un objeto rígido. Se puede pues representar por una rotación, por un tensor de rotación. Puede escribir como un tensor de rotación R de t, R de rotación, de forma que un vector de posición pues inicial, ¿no? R o R0 se transforma en R de t es igual al tensor R de t aplicado en el R0. Recordemos que R de t es una transformación lineal. O sea, tenemos el R0, estamos rotando. Digamos que ese es el centro de rotación. Este es el RO. Y rota, digamos, hacia acá. Se transforma en este otro vector, que es el R de t en el tiempo t. Entonces, para llegar de aquí a acá, le aplicamos esa transformación lineal. Esa transformación lineal me transforma este vector en este otro vector. Y entonces, pues me piden derivar la siguiente ecuación, o encontrar o demostrar la siguiente ecuación. Mostrar que la derivada de r respecto del tiempo es igual pues a 1 omega cruz r. Eso pues es un poco en abstracto, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, entonces r, lo que nos dice es r de t es r por RO. Le voy a quitar pues las t's. Y pues de aquí, si queremos despejar R0, pues pasamos el R pues como la inversa. Pero como es una rotación y dijimos que las rotaciones son ortogonales, la transpuesta pues es la inversa. Y pues es una transformación, pues estamos suponiendo hacia la derecha. Entonces es R es igual a R0. Podemos pasar la R del otro lado como su transpuesta. Pero bueno, entonces queremos encontrar dr sobre dt. Entonces, calculo derivada de r respecto de t. Y aplico pues la fórmula, es la derivada del primero por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Pero como el R0 es la posición constante fija, pues vale 0. A ver, lo escribimos. Esto pues vale 0. Entonces lo que me queda es dr sobre dt por R0. R0 pues es esto de acá. Entonces es dr sobre dt por RT R. Ok, pero pues en el video anterior probamos que esto es antisimétrico.
Y este tensor lo estamos aplicando a un R. Entonces, como es antisimétrico, pues definimos a omega como la parte, bueno, no es la parte, es el vector dual del vector antisimétrico. Recordemos, del tensor antisimétrico, recordemos que un tensor antisimétrico tiene un vector dual, como el vector dual de dr sobre dt, r transpuesta. Entonces esto, por definición de vector dual, pues viene siendo omega cruz r. Y pues sabemos de dinámica que esta omega usualmente es la velocidad angular. Y sabemos de dinámica que omega es la velocidad angular. Entonces esto sería otra forma de verlo con tensores. Aquí pues estamos viendo gran parte de lo que ya sabemos, pero pues con tensores. Entonces lo que sigue pues es revisar lo que es el gradiente, que igual se supone que ya sabemos qué es, pero vamos a verlo ahora desde el punto de vista de tensores. Y pues va a ser bueno, pues otra definición. Entonces consideramos una función escalar. Entonces sea phi de r, porque depende del lugar, una función escalar. Es decir, que a cada punto del espacio le asigno un número. Ese número podría ser la temperatura, la densidad o potencial eléctrico, algo así, un campo escalar. Y entonces pues definimos, asociado a este campo escalar, a esta función escalar, definimos un vector, un campo vectorial. Entonces definimos el gradiente de phi como el vector que cumple lo siguiente. Entonces primero con dibujitos y ya luego vemos. Entonces tengo aquí un R y estoy suponiendo que lo muevo un dr. Entonces este punto de aquí pues es R más dr. Ok. Estoy en un punto en el espacio y me muevo a otro. Entonces es R, este es R más dr. Y el gradiente pues va a estar por acá. Ok, entonces me dice que si hago el producto punto de este por este, me da el cambio de la variación entre el campo escalar de este punto y el de este punto. Me da el cambio que hay de aquí, de phi de r a phi de r más de r. Lo multiplico este por este, producto punto, me da la diferencia de este menos este. Y es lo que voy a escribir. Entonces el gradiente de phi punto de r, lo multiplico por el cambio, es lo mismo que phi
de R más dr menos phi de R. Y esto pues también se define como la diferencial de phi, que es que tanto cambia phi al cambiar infinitesimalmente la R. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si quiero calcular de phi respecto de R? Respecto de R sin la R, pues sin flechita, ¿no? Así nada más R. La distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, pues es eso. Es el gradiente de phi punto dr sobre dr. Y entonces si E es el vector unitario, en dirección de R, entonces de phi respecto de R es igual al gradiente de phi punto el vector E. Entonces la componente N pues me da la razón de cambio. Entonces la componente del gradiente me da la razón de cambio en esa dirección. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tomamos en particular la base canónica E1, E2 y E3, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, tomamos de phi respecto de R, dirección E1. Dirección E1 pues es la derivada parcial de phi respecto de x1. Que es lo mismo que el gradiente producto punto con E1. O sea, la primera entrada del gradiente de phi. Y lo mismo si hacemos con las otras dos direcciones. La derivada en dirección E2 igual a la parcial de phi respecto de x2 igual a gradiente de phi punto E2 igual a la segunda entrada de phi. Lo mismo con la tercera entrada. Con la parcial de phi respecto de x3 igual al gradiente de phi punto E3 es igual a la tercera entrada del gradiente, del vector gradiente. Entonces, pues las entradas son las siguientes. Entonces, el gradiente de phi es igual a parcial de phi respecto de x1 en dirección E1 más la parcial respecto de x2 dirección E2 más la parcial respecto de x3 en dirección E3. Y bueno, ¿qué interpretación física le podemos dar al gradiente? Pues es el que ya sabemos de cálculo vectorial. Si tenemos una línea, por ejemplo, isoterma, si estamos hablando de temperatura, por ejemplo, en el que phi es constante, tengo phi de R, y me quiero mover a otro punto,
o me muevo a otro punto de aquí, me muevo en esta dirección, phi de r más dr, me muevo en la dirección en la que estamos constantes. Esta diferencia, pues como es una línea isoterma, como phi de r más dr es igual a phi de r, entonces la diferencia es 0 y el gradiente multiplicado por el dr pues da 0. Entonces si me muevo en la dirección de esta línea, pues me va a dar 0 con el gradiente. ¿Y qué quiere decir? Que el producto punto de dos vectores me dé 0. Quiere decir que son perpendiculares. Entonces el gradiente pues va a apuntar de forma perpendicular a la línea isoterma, a la línea que tiene la misma, pues el mismo campo escalar. Ok, entonces pues ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, diría yo. Entonces dice lo siguiente: si phi es igual a x1, x2 más x3, encontrar un vector unitario n normal, o sea perpendicular a la superficie de una constante phi. De una constante phi que pasa por el punto 2, 1, 0. Entonces lo que hay que hacer pues es calcular el gradiente. Vamos a calcular el gradiente. Gradiente de phi es igual a la parcial de phi respecto a x1, e1 más parcial de phi respecto a x2, e2 más la parcial de phi respecto a x3, e3, la parcial de phi respecto de x1. Si considero a x2 y x3 como constantes, pues es una constante por x1. Entonces lo que me queda es la constante de aquí, y de acá pues la derivada de una constante es 0. Entonces pues se hace 0. Entonces queda la pura x2, e1. Luego más la derivada respecto a x2 es una constante por x2 más otra constante, entonces queda la primera constante, x1, e2, más la derivada respecto a x3 es una constante más x3, pues me queda 1 por e3. Y entonces ahora sustituimos en el punto. Sustituimos en el punto 2, 1, 0. O sea, x1 vale 2, x2 vale 1, x3 vale 0. Entonces queda gradiente de phi. Entonces x2 vale 1, es e1. x1 vale 2, más 2e2. x3 vale 0, más e3, porque no aparece x3. Y pues pues como vimos acá, es el vector constante a nuestra línea. Y entonces lo que
hacemos es hacerlo unitario, calculando pues su longitud. Entonces n pues es igual a E1 más 2E2 más E3 entre la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado da 4 y 2 son 6, entonces es 1 entre raíz de 6 por E1 más 2E2 más E3. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. Entonces es todo por el momento. Muchas gracias.